Y después esto que veníamos hablando y que vuelve a surgir todo el tiempo, de enfocarte en lo que podés controlar y lo que no podés controlar, que no tenga impacto para vos. Hoy creamos contexto para que las cosas sucedan con Juan Cruz Villafañe Molina. Él es un ex militar argentino formado como comando, con experiencia en entrenamientos y contextos donde la exigencia mental es constante y el error no se negocia. La idea de esta conversación es ir de a poco, entender primero su recorrido, su formación y lo que le dejó el ejército para después bajar todo lo que nos puede enseñar y aportarles conocimientos para una mentalidad competitiva, una mentalidad de un comando. Juan, bienvenido. Gracias. Bueno, la idea de esta conversación es, como todas las de este podcast, es que busquemos a partir de esta charla, esta conversación, crear contexto para que las cosas sucedan, a partir quizás de nuestra experiencia poder contarles a la audiencia cosas que le puedan aportar valor, cosas que pueden sumar en la experiencia y bueno, obviamente vos tenés una experiencia muy copada, digamos, de tu formación como militar y bueno, ni hablar de la experiencia del comando que sin dudas hay mucho para contar. Así que bueno, gracias por sumarte. Bienvenido. De nada, gracias. A mí siempre me gusta, antes de empezar, como preguntarle a la persona por quién sos. Viste que uno siempre a veces se define mucho por lo que hace, pero ¿vos quién dirías quién sos? Bueno, hoy soy Juan Cruz, estoy casado con Lucía, tengo 3 hijos de 8, 7 y 5 años. Actualmente laburo en Volkswagen, soy el responsable de seguridad corporativa y de seguridad e higiene. Un poco yendo a la vida militar que tuve antes de estar trabajando en la vida civil, fui oficial del ejército durante lo largo de 10 años y después soy el 8º hermano de 6 hermanas mujeres y un hermano varón. Me formé en una familia muy grande y eso es lo que me trajo hasta el día de hoy, digamos. Ok. Y mirando un poco para atrás, un poco lo que fue, digamos, tu carrera hasta ahora, como vos qué dirías, digamos, ese Juan que se anotó en el ejército, ¿qué pensabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué te imaginabas? Bueno, la verdad que tuve la suerte de tener una vocación definida desde muy chico. Ser militar para mí siempre fue una opción más. El colegio al que yo fui tenía compañeros que sus padres eran militares, profesores que eran militares, así que siempre fue, mucha gente me lo pregunta que no está cerca de la vida militar. Yo soy el primer militar de mi familia, mi abuelo materno sí era oficial de la Armada, pero yo ni lo conocí, así que no es que adopté eso por un legado familiar. Y desde muy chico siempre tuve esta vocación marcada. Igualmente, así todo, me costó mucho poder alcanzar, lograr graduarme de oficial del ejército. Tuve toda una historia previa, digamos, para poder lograr ese objetivo. Ok, bien, o sea, no te fue fácil, digamos, ¿no? O sea, no te fue tan sencillo. Bueno, acá yo aclaro algo importante, nosotros con Juan estudiamos juntos en el colegio, así que ahí nos conocemos. Después obviamente un poco la vida nos fue llevando cada uno un poco por su lado, pero nos seguimos viendo. Y había algo particular que te llevó a esa carrera, algo que te empujaba, quizás por ahí, no sé, algo en relación a tu exigencia, algo que se fue construyendo después. ¿Qué onda? Mira, viéndolo un poco ahora en retrospectiva, mi vocación siempre fue la del servicio, ¿no? Y de brindarle algo a los demás. Sí. Que después termina materializada en ser oficial del ejército. Siempre digo eso, no es que tuve el impulso por ser militar por algo bélico, o porque me gusten las armas, o por ese tipo de cosas, sino por brindarte 100% a los demás, ¿no? Y
siempre esa vocación terminó anclándose en la vida militar. Claro, esa es la forma en la cual vos podías expresar ese deseo. Exacto, evidentemente hay un gusto por la vida militar Sí. y por todo lo que tiene que ver con lo que rodea la vida militar y con ser un oficial de las fuerzas, pero si lo veo en retrospectiva, no soy un fanático de... Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? El fin de semana no estaba todo el día en un polígono tirando, Claro. como si tengo otros amigos que por ahí les pegó por ahí más Claro. su gusto, ¿no? Mirá. Así que viene más, creo yo, viéndolo así un poquito más lejos de la carrera que transité, que siempre estuvo más desde ese lado, ¿no? De liderar equipos, de brindarte a los demás y de formar parte, sí, del ejército argentino. Bien, excelente. Bueno, si les está gustando este video, desde ya les pedimos suscríbanse, denle like, obviamente activen la campanita para poder enterarse de los próximos videos que vamos a ir haciendo. Bueno, bien. Y para quien no conoce lo que es un curso de comando, ¿qué es? ¿Qué cosa? Bueno, antes ¿Qué que es? eso te cuento qué es un comando, ¿no? Sí, a ver. Los comandos son la élite del ejército y de las Fuerzas Armadas y están diseñados para, digamos, son tropas de operaciones especiales que tienen como finalidad, como redundantemente digo, es prepararse para operaciones especiales que el ejército convencional no Sí. está preparado para eso, ¿sí? Para uno poder llegar a ser comando, tiene que pasar primero algunos filtros. Un poco también tiene que venir un poco de la suerte, ¿no? y de que se alineen los planetas para que a uno lo dejen presentarse al curso. Es un curso 100% voluntario, destinado a suboficiales y oficiales de las fuerzas que quieran emprender este desafío. El curso, cuando yo lo hice, duraba 100 días. Sí, wow. Y tiene como finalidad un proceso de selección para que aquellos que se presenten puedan ser acreedores de la boina verde y de ser parte de la élite de las Fuerzas Armadas. El curso, previamente para presentarse al curso hay que ser paracaidista, por lo que uno tiene que hacer primero el curso de paracaidismo para después presentarse voluntariamente. El curso consta de estos 100 días dividido en distintas etapas. La primera etapa básica, donde uno aprende destrezas básicas aplicables a todos los ambientes geográficos, y después uno va trasladándose aproximadamente entre 15 y 20 días por cada uno de los ambientes geográficos. A mí me tocó ir a Bariloche, de Bariloche fuimos a Iguazú, después vinimos a Buenos Aires a trabajar con la Fuerza Aérea. Todos los climas. Después fuimos a Bahía Blanca a trabajar en el mar con la Armada y volvimos de nuevo a Córdoba para hacer un cierre de todo ese curso, ¿no? Mirá. Che, y como si fuese tipo una peli, ¿vos podés contarme como apenas llegás y comienza el curso, qué hacen? Lo que se pueda contar, obviamente, Sí, ¿no? sí. ¿Qué reglas se ponen? Bueno, o cosas que suceden? lo primero que sucede en el curso de comando es que a uno le eliminan el nombre y la jerarquía, ¿no? Son dos cosas que uno en la vida militar lleva para todos lados. Lleva su nombre y su jerarquía en todas las actividades que desarrolla. Lo primero que sucede acá es que eliminan, uno se saca su nombre, se saca su jerarquía, y a partir de ese momento uno es el número que tiene pegado en el casco. En mi caso era el número 75. Ok. Eso ya uno lo descoloca, y el segundo ingrediente fundamental es que comienza una incertidumbre constante y absoluta sobre qué va a pasar en la próxima actividad. Uno nunca sabe qué es lo que se viene. Claro. Y alguna de las otras cosas es que desaparece la autodeterminación de qué voy a hacer yo, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que acomodar su mente y su espíritu y su cuerpo a un ecosistema distinto absolutamente a lo que uno venía haciendo antes. Claro. No, uno elimina el poder de decisión sobre lo que uno quiere y puede hacer en el futuro. Claro, está todo determinado por los que nos dirigen. Está todo digitado por los instructores del curso. Digamos, detrás de esto hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay mucha gente trabajando en la parte logística, en la parte operativa, para que las cosas sucedan, pero uno no sabe qué es lo que se viene. Y digamos, de todo eso, ¿qué es lo que más te impactó, tipo, de entrada? Así que les sacaron, les cambiaron, El primer mes, sobre todo, que
que es donde más cursantes dejan el curso, es este proceso que uno tiene que adaptar su cuerpo, su mente y su espíritu a todo esto nuevo, ¿no? Wow. Entonces, ese cimbronazo, mucha gente no lo puede absorber y termina saliendo del curso. ¿Y qué tipos de personalidades o personas llegan a terminarlo y cuántos quedan afuera? Mirá, ¿Qué viste vos? Como dice una canción que se cantaba en el curso mientras vamos trotando, bien como se ven en las películas, todo está en la fuerza mental. A mí me pasó siempre en la vida militar que nunca fui un superdotado físicamente, siempre tuve que entrenarme mucho para poder estar a la altura de las exigencias. Y veía en el curso de paracaidismo, previo al curso comando, tipos con una capacidad física asombrosa, pero que después en el primer mes pidieron la separación y salieron del curso, ¿no? Wow. Entonces uno ahí empieza a ver y decir, che, bueno, no es solo la aptitud física lo que uno me va a tener acá, y eso también le genera, digamos, alguna confianza mayor a uno, porque dice, che, bueno, mirá, uno decía para su gente, mirá que hacía 10 millones de barras, a flexiones de brazos, abdominales, corría a toda velocidad, ahora se está yendo a la casa y yo, que todo eso siempre me costó un montón, estoy plantado acá, estoy bien. Entonces es como, para mí el proceso ese es el más difícil del curso, porque una vez que uno pueda moldarse a todos esos cambios de forma de vida, se adapta al curso y ya comienza a vivir el curso como un cursante, ¿no? Mirá. Viste que hay, en todas las cuestiones que hacen de la resiliencia en particular, hay muchas referencias a tipos de mentalidad, ¿viste? Y se habla mucho de 5 tipos de mentalidad que son las que caracterizan a las personas resilientes, a las personas que logran cosas. Y a una en particular tiene que ver con creer que podés, ¿viste? No una cosa sin ningún tipo de fundamento, pero el hecho de que vos ir viendo, mirá, yo estoy pudiendo y no que yo pensaba, y bueno, evidentemente eso te puede permitir valorarte, te permite reconocer tu capacidad, tus habilidades, tu tenacidad, quizás tu mentalidad, que quizás por ahí vos suponías, ¿no? O en parte veías que el otro por ahí podía tener más capacidad, pero la parte de la mentalidad quizás por ahí. Claro, por ahí esa parte en el otro curso que no tiene estos ingredientes para poder uno ser paracaidista, florecía como resaltar esas cualidades que eran cualidades que por ahí yo no tenía, que tenía que trabajar mucho para alcanzar, pero sí yo tenía, digamos, esto, yo y otros muchos más que terminaron el curso conmigo, de poder cambiar mi forma de pensar y entender un montón de cosas y absorber un montón de agresiones que el entorno te está dando, instructores que toman decisiones sobre la vida de uno, horarios, exigencias físicas a las cuales nunca uno había estado expuesto, y uno poder absorber todo eso para que eso no decante en levantar la mano e irse del curso, digamos, porque uno sabe que todo lo que está sucediendo ahí es ficticio, pero así todo no deja de afectarle la vida de uno. Entonces uno tiene que entender y poder razonar eso para no tentarse, porque la tentación es muy fácil. Uno levanta la mano y dice me quiero ir y se va en el mismo momento. ¿Y cuántos más o menos entran y cuántos se van? Bueno, ¿sabés en promedio? Más o menos. Nosotros en el curso que hice yo, que fue en el año 2012, entramos aproximadamente 100 cursantes y terminamos alrededor de 30. Los otros fueron quedando en el camino por propia voluntad o también, lamentablemente, algunos por lesiones físicas, por bajo peso o por alguna afección que no les permitió continuar por temas de salud, digamos, ¿no? Wow. ¿Y llegar a morir así, alguno o no? No que me haya tocado a mí, hoy en día, gracias a Dios, eso no sucede más. Hace muchísimos años atrás, te estoy hablando de 40, 50 años atrás, sí ha habido... Sí, pero yo he visto, digamos, en otros cuerpos de élite de otros países, por ejemplo, que sí, que pasa, que la gente se muere. Acá la verdad que el ejército, las Fuerzas Armadas, es una opinión personal, han madurado mucho, entendiendo que ninguna vida vale o sea, la vida vale mucho más que cualquier curso, entonces todo se hace en un marco regulado, con gente que está atenta a las medidas de seguridad y a que no suceda eso. No obstante eso, es una actividad de riesgo, estás con personal con mucho agotamiento físico, al límite de su capacidad física. Yo perdí 15 kilos en el curso. Uno está
con falta de sueño, falta de comida, está al límite de uno, ¿no? Pero siempre hay como un seguimiento, claro. Te pesan constantemente está un médico viendo tu estado físico y demás para que no haya ningún problema. Che, y como en qué momento o qué cosa te hizo pensar que che, esto no es lo que pensaba? Empezaste a ver que esto más complicado de lo que me imaginaba o algo, dijiste esto no puede ser, no está pasando esto. En realidad no me sucedió nunca eso. Okay. Por eso creo que ni a mí ni a mis compañeros que terminamos. Estabas preparado para todo. Todos, o por lo menos pudimos absorberlo, claro. a las cosas distintas que sucedían. Sí, creo que el desafío más grande, como te decía antes, es el primer mes. Para que tengas una idea, más o menos un día aproximado, te levantan 4 o 5 de la mañana a salir a correr, volvés, desayunás, te pones la mochila, el casco, el fusil, salís a hacer actividades todo el día en un campo de instrucción, volvés, comés, cenás, todo muy rápido y con muy poco tiempo, en silencio, con un montón de desafíos psicológicos, digamos. Claro, sí. Terminás de cenar, salís a la noche, algunos iban a nadar a la pileta y otros se iban a hacer defensa personal. Mirá. Eso a lo largo de un mes, más o menos, ¿no? Entonces, ese ajuste que hay que hacer para poder soportar ese nivel de exigencia, más el nivel psicológico, hace que la mayoría de los cursantes salgan del curso en esa etapa. Claro. ¿Y para vos la primera parte es más cuerpo o cabeza? ¿Qué dirías? Y creo que es una combinación de las dos, ¿no? Pero si estás bien entrenado físicamente, la mayoría no se van porque no les dé el físico, claro, sino porque no logran amoldar su cabeza a las nuevas exigencias. ¿Y muchos se van en los primeros 30 días? La mayoría. La mayoría. Sí, okay. Te diré que de los que se fueron, de los 70 que salieron, 50 se habrán ido en esa primera parte. Sí, y los otros 20, la mayoría ha salido en las otras etapas por algún tema físico, claro, y muy pocos por decisión propia, ¿no? Claro, sí. Casi ya pasaron ese filtro de 30 días. Es como que ya después empezás a entender la dinámica, claro, y ya estás adaptado a la dinámica, claro, de cómo funciona el curso, y también la incertidumbre empieza a bajar porque vos ya sabés cómo fue el primer mes, entonces más o menos vas viendo cómo va viniendo las partes que siguen. Che, ¿y cómo se vive todo eso, digamos, la falta de sueño, el hambre? ¿Cómo? Bueno, es parte de la supervivencia, ¿no? El curso, cuando estás en ese rol, lo que domina tu cabeza siempre es digamos, un poco la pirámide de Maslow, ¿no? Te lleva a ir a lo básico y a ver cómo puedes conseguir comida y cómo puedes dormir más. Digamos, son dos cosas que te están motivando constantemente. ¿Y cómo haces para no estar en el foco de la atención de los instructores, ¿no? Porque eso también está programado. A mí me tocó después ser instructor de este curso. Pues lo viste, entonces lo vi del otro lado, digamos. Eso se va programando de ejercer presión sobre algún cursante determinado. Entonces se le da un rol a ese cursante de jefe de los cursantes. Entonces se lo testea todo el tiempo a ver cómo se desempeña bajo presión, digamos, claro, ¿no? Entonces, como básicamente vos como cursante estás buscando la comodidad, digamos, claro, ¿no? Y por dónde intentar tener la menor exigencia posible para sobrevivir al curso. Mirá. ¿Y presiones de qué tipo? ¿Qué les hacen? Y, por ejemplo, planificar, dar órdenes concretas y precisas, organizar a todo el resto de los cursantes. No se le da la orden a todos los cursantes, sino que se llama uno y se le imparte la orden y después se evalúa cómo esa persona organiza a todo el resto de los cursantes, que vos pensás el desafío de organizar a 30 tipos mal comidos, mal dormidos, sin ganas. Entonces ahí también juega mucho la camaradería, ¿no? Claro. Y cómo vos fuiste con el resto cuando no te tocó ser el que daba las órdenes. Claro. Porque si vos en ese momento fuiste un tipo que no respondió y no fuiste buen camarada, como se dice, claro, o buen compañero, cuando te toca a vos ir al rol de liderazgo, sí, además te la cobran. Entonces tiene toda una parte social del grupo y del equipo y de saber moverte y trabajar en equipo para que después respondan hacia vos cuando a vos te toca ser instructor. Y eso también los instructores lo ven, entonces también van viendo los perfiles de quién tiene que salir, porque también te puede tocar salir del curso porque los instructores determinan que vos no estás apto para continuar. Claro. Como ese, y
Y pensaba ahí también, viste, que esto que hablamos recién del tipo de los tipos de mentalidad, como hay como 5 tipos, viste, y decía, bueno, esto por un lado de esto de creer que vos podés. Después también hay algo que también tiene que ver con mucho con lo que escuchábamos, que decías recién vos, que es esto de el foco muy particular en la tarea y bien estrecho ese foco, ¿no? Esto de centrarme en las cosas que puedo controlar. Exacto, eso es. Y en otra fundamental. cosa no, porque cuando empezás a abrir un poco el foco, ahí empieza... Fundamental. Digamos, Viste, como- sobre todo en un ámbito de incertidumbre, Sí. que es la que te pasa en el curso constantemente. Enfocarte en lo que podés controlar y no podés controlar es fundamental, porque si no perdés energía y en un contexto de uno Sí. está al límite de su capacidad física, psicológica, espiritual, mental y todo. Sí. Si uno pierde un poco de esa energía en algo que no puede controlar, está muerto, digamos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. hay que enfocarse en qué puedo controlar yo. Bueno, puedo controlar en tener mi equipo bien preparado, mi borseguí, estar bien, que no me esté pasando nada físicamente, controlar todo, que las agresiones externas que vienen hacia mí, intentar que no me lleguen y demás, y enfocarte en lo que podés controlar vos, por pequeño que sea, digamos, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y de hecho, viste que yo lo he escuchado un montón, inclusive por ahí en otros ámbitos, por ahí más por ahí en el deporte, sobre todo en lo que es maratón, Ironman y demás, que a veces es un punto en el cual lo que puedo controlar bueno, ahora levanto la rodilla y apoyo el pie y levanto la otra pierna y así, como que el foco es como, se estrecha muy a eso, A o eso, sea, sí. como a solamente hacer eso. A lo ¿no? básico, digamos, A lo ¿no? básico, a cómo levantar una pierna y después la otra, ¿no? Sí, sí. No más que eso. Bueno, bien. Y estaba pensando como en eso también, como en los aspectos que, o sea, como, a ver, más allá de esto, ¿no? De tal cual, quizás algunas premisas básicas como estas, es si hubo algo más que te sostuvo cuando por ahí Bueno, la cosa estaba muy complicada. la verdad, bueno, fuimos a un colegio que nos brindó una educación religiosa, Sí. en mi familia también, y sí me aferré mucho, sobre todo en el curso hay muchos momentos de caminar, de hacer marchas, muchos momentos de silencio y demás, me aferré mucho a la vida espiritual, digamos. Sí. Así que eso fue importante, ¿no? Sobre todo lo que yo pedía era no lesionarme. Ok, Digamos, ¿no? Porque era algo fortuito. O sea, vos venís caminando en la montaña, te torces un tobillo, un esguince de tobillo, te saca del curso. claro. O sea, una lesión muy simple, te saca del curso. Entonces, lo que siempre pedí fue no lesionarse, digamos, Ok. que me cuiden de no lastimarme. Es creer o reventar, ¿no? No, Funcionó seguro, porque seguro. las lesiones, no tuve ninguna lesión. Solamente al fin del curso tuve problemas de desmayos y demás por Sí, sí, el el agotamiento, cansancio, el agotamiento sí, por mental todo. y físico, pero no tuve ningún impedimento físico para poder terminarlo. Como ese, sí, viste que sin lugar a dudas eso como que independientemente de las creencias que tenga cada Seguro. uno, ¿no? Es como que el hecho de confiar en algo o en alguien que te cuida, que te ayuda a entregarte un poco a eso, también te permite como en cierta medida sentirte respaldado, ¿no? Seguro. Y podés, bueno, ni más ni menos que, o sea, de ahí viene la palabra fe, la fe, digamos, ¿no? Uno confía Seguro. y se entrega un poco a eso y hace lo mejor que puede, pero sabe que quizás tiene, no sé, Son estos factores que uno no puede sea, controlar, ¿no? De externos, Sí. que es, bueno, me doblé un tobillo, Sí. y en eso, en vez de enfoque, digamos, eso la gente que tiene fe también deposita todas esas cosas que uno no puede controlar Sí. en la fe, ¿no? Pero yo me sentía protegido y creer o reventar para mí funcionó, seguro. digamos. Sí, ¿no? bueno, está bueno para, digamos, quien esté viendo esto, independientemente de la fe que tenga, Seguro. está bueno ver cómo, a ver, en qué cosas por ahí cree y que lo ayudan a por ahí eso, ¿no? A sentir un respaldo más en el momento que la cosa se complica, ¿no? Es decir, Sí. quizás por ahí tener una... Para mí en estos desafíos tan grandes, otra de las cosas importantes es tener el frente interno cubierto, digamos, ¿no? A mí, yo particularmente cuando hice el curso de comando, Sí. no tenía familia, no tenía hijos, no tenía novia, era soltero, Claro. estaba enfocado 100% en esto, Claro, pero sí tenía muchos compañeros que eran padres de familia, mirá. y se notaba mucho Ah, quienes no tenían ningún problema
sin resolver antes de entrar al curso y quiénes sí. Y muchos de los que sí, o te diré la gran mayoría, dejaron el curso por no poder resolver o administrar eso, ¿no? Entonces que por ahí, para encarar estos desafíos es muy importante tener paz con, digamos, con la vida de uno, más allá del desafío que uno está encarando. Bien, claro, digamos, el laburo propio previamente, digamos, como para vos estar disponible para Lo mío fue natural porque digamos, no tenía un frente interno más que yo. En ese momento estaba enfocado 100% en eso pleno. y no tenía que prestar atención a otras cosas. Claro, pero viéndolo a distancia, si capaz que si hubiese tenido algún tema o algo, un desafío o algo. Entiendo a muchos compañeros que dejaron el curso porque no pudieron soportar no ver a su hijo o a su familia, y que son por ahí convicciones o cosas que uno tiene que tener bien resueltas para poder encarar estos desafíos tan importantes. Y ni hablar, digo, si uno está lidiando con demonios internos, ¿no? Quizás por ahí con cosas, seguro, independientemente de los compromisos, responsabilidades que uno asume como ser padre y demás, es quizás, sin ni hablar si aparte estás lidiando con cosas que te pasan, ¿no? Y quizás por ahí, en ese momento de dificultad, quizás por ahí se te presentan todas juntas, ¿no? O sea, che, ¿y viste algo que quizás por ahí a partir del curso o cosas que aprendiste que, no sé, malas experiencias o buenas experiencias, cosas que decís, che, esto me sirvió para la vida, esto sacó cosas para mi vida, para la vida de otros? Mira, una de las primeras cosas, como te comentaba, que es un ambiente de incertidumbre constante y de cambios radicales todo el tiempo sobre la próxima actividad que va a venir, sí lo que aprendí es a adaptarme rápidamente al escenario que está pasando, digamos, saber leer qué es lo que viene, cuando la vida te trae algo que te cambia 100%, estar un paso atrás y un paso arriba de lo que está pasando y poder intentar buscar, no sumergirme en el problema 100%, porque eso te quita perspectiva. Entonces, saber entender que hay que hacer un paso para atrás para poder ver qué está sucediendo de verdad, para tomar la mejor decisión posible. Eso lo llevo conmigo siempre, digamos, no ahogarme y en pensar que este es el fin del mundo ahora, acá, sino entender que es un problema coyuntural, que la vida te está presentando, que es esto, pero que hay que tener perspectiva de lo que está pasando para entender qué recursos requiere de parte tuya, físicos, mentales, espirituales, o los que vos quieras, para poder resolver ese problema, ¿no? Y después esto que veníamos hablando y que vuelve a surgir todo el tiempo, de enfocarte en lo que podés controlar y lo que no podés controlar, que no tenga impacto para vos, y no dedicar esfuerzo a intentar hablar y gestionar, y que sí se ve mucho la queja sobre lo que no puedo controlar, y estar enfocado. Muchas veces, en vez de enfocarse en lo que uno puede resolver, lo veo también en mi trabajo, en la vida en general, en vez de enfocarte en, che, puedo resolver esto, darse vuelta y enfocarse en lo que no puedo controlar y que la queja esté sobre eso, y darle vueltas todo el tiempo a eso. Alimentar quizás por ahí con negatividad más la cosa, se pone peor todavía, ¿no? Claro, se pone seguro. Más álgida. Sí, y aparte de esto que te decía, viste, de los dos mindsets, como hay un tercero que para mí está muy bueno, que tiene que ver con esta idea de Shackleton, hablaba de esto en su momento, que él hizo una expedición rarísima, bueno, ¿viste? Y él le llamaba a esto como esta idea de a propósito hacer que la gente tenga un momento o de ocio, o divertido, o de camaradería, como decías vos, pero casi como obligatorio, digamos. ¿Ustedes tenían algo de eso o lo hacían quizás por ahí de bromear, o de algo que hacían como también para poder distraerse, viste, de la dificultad? Porque si no, uno está todo muy enfocado y como es muy difícil. La verdad que no sé si está correcto el dicho, pero hay como un dicho que dice que uno solo llega rápido y en equipo llega más lejos, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, con todos mis compañeros del curso, digamos, el humor y ni hablar que tiene sus altibajos el curso comando. Hay momentos en los que uno está mejor y otro está peor. Por eso te digo que
el laburar en equipo te permite esto, ¿no? Sí. De que cuando uno está que no puede más, está el otro para darle una mano y para sacarle un chiste y para demás. El curso está programado y entre etapa y etapa, o sea, por ejemplo, terminás la etapa básica, que es el primer mes, y ahí tenés 2 o 3 días de recuperación, donde las exigencias se relajan y hay una parte de recuperación física para poder encarar la otra etapa, porque si no sería imposible. Pero sí, te diré que en la vida militar en general, esta parte del buen humor, del ocio y del compartir, y que en el ejército, en la fuerza o en el ejército particularmente se llama camaradería, es algo que está todo el tiempo. Sí, me salió esa palabra, ¿viste? Porque sí, te la escuché recién, aparte yo la escuché, mi viejo era militar y la escuché muchísimo a mi familia. Y en particular, o sea, tanto Shackleton como, por ejemplo, cuando escuchás o lees los relatos del Milagro de los Andes, también te hablan de lo mismo, es decir, como que había momentos en los cuales inclusive jugaban. Por ejemplo, Shackleton los hacía jugar al fútbol a los tipos, en el hielo, o los hacía cantar, por ejemplo. Bueno, en la fuerza sí, digamos, en el curso de comando el canto y estar al trotando y cantando, eso es constante. En las Fuerzas Armadas en general, como para subir el ánimo a la gente, se va trotando y cantando, o marchando y cantando. Eso, digamos, mantiene el espíritu alto de la tropa. Eso, digamos, viene desde años. No, ni hablar. Y eso está bueno también para cada uno pensarlo, ver de qué modo también puede tener en sus dificultades, darse un momento para eso, ¿viste? Seguro. A mí, yendo un poco a mi vida premilitar, me tocó perder a mi mamá de muy chico y de atravesar dificultades con mis hermanos desde muy jóvenes todos. Y si tengo que destacar algo de mi infancia y de todos esos momentos difíciles entre hermanos y demás, fue que nunca perdimos el humor, digamos, ¿no? Y que el humor siempre estuvo ahí a flor de piel, más allá de, hay momentos de zozobra, malos, y de llanto y demás. Siempre en mi familia estuvo el humor presente y creo que fue muy importante para todos, para poder salir adelante en esos momentos de dificultad. Cuando aparece, quizás por ahí el miedo, aparecen emociones, ¿cómo lo laburaban eso? ¿Lo hacían mucho por exposición? ¿Usaban alguna técnica? ¿Cómo hacían para surfear eso? Mirá, te cuento un poco de mi caso en particular. Yo, de chico, siempre tuve pavor a las alturas, ¿no? Nunca me pude subir nunca me pude subir a una montaña rusa. Íbamos a Little Park, que existía en esa época, y no me subía nada. Me dan vértigo, hoy en día me da vértigo subirme a exponerme en un balcón. Nunca hubiese imaginado esto, nunca. Entonces, para mí, el objetivo mío que yo tenía, que era ser comando y ganarme mi boina verde, me puso frente a mi peor miedo, que era este miedo a las alturas, y me tocó ser paracaidista, ¿no? Entonces, me sirvió mucho el autocontrol, el ser más racional y pensar que muchas veces los miedos son más psicológicos que reales, porque si bien es una actividad de riesgo, saltan miles de paracaidistas y la probabilidad de que te pase algo es muy baja. Muy bajita. Pero bueno, me tocó enfrentarme a mi peor miedo para poder lograr mi objetivo, ¿no? Y para eso es prepararse, estar tranquilo. Hay muchos temas de poder respirar y poder enfocarse en que uno puede controlar un montón de cosas y otras no. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando vos saltás en el paracaídas y el paracaídas se abre, vos podés controlar un montón de cosas y otras no las podés controlar. Enfocarte, entrenarte, y sirve mucho para perder ese miedo, el método, ¿no? El curso de paracaidismo es un curso donde se aprenden métodos durante un mes repetitivamente para que salgan de manera casi instintiva las acciones. Yo creo que eso, ¿viste? Como que en el momento de dificultad, quizás por ahí, el atenerte al método es como que es una forma en la cual eso, ¿no? Estrechás mucho el foco, ¿no? Como seguro. Que hago esto, ¿viste? Como, no sé, yo escuché una historia de un SEAL de la Marina también que el objetivo tenía que saltar y caer al agua, y se le empezó a enredar todo el paracaídas en el agua. Y bueno, el tipo pensó, dije, bueno, ahora me puedo morir. Se le cruzó por la cabeza esa idea, pero
ya sé lo que tengo que hacer, voy a hacer esto. Y se centró exactamente en el protocolo, en el método, ¿viste? Salió. A ¿viste? mí lo que me quitó Yo pienso en eso y digo, ¿cómo no te congelás ahí? No te quedás. A mí ¿viste? lo que me quitó el miedo fue eso, fue el método. Digamos, vos cuando haces el curso de paracaidismo, estás todo un mes entrenando destrezas individuales para poder saltar, y al fin de ese mes tenés tu salto de bautismo, ¿no? Sí. Entonces durante todo ese mes tenés en una plaza de aparatos, se llama, vas simulando todas las partes que tiene un salto en paracaídas. Ajá. Desde cómo subirte al avión, cómo salir de la puerta del avión, cómo manipular los comandos del paracaídas, y después cómo golpear el piso cuando llegas con el paracaídas. Entonces ese método de poder concentrarte paso a paso en todas las acciones fue lo que a mí me permitió, ni hablar que tiene una parte que es arrojo y vencer ese miedo, ¿no? Obvio, sí. Pero creo que sí, yendo un poquito a eso, es el método lo que te permite vencer ese miedo para poder lograr el objetivo que tenés impuesto. Che, eso lo podés conectar con la rutina, quizás por ahí cuando no había ganas, y quizás no hay ni épica ni ganas. ¿Lo podés relacionar con eso, con el método, con el proceso? Bueno, un poco en esto los que tienen formación militar lo tienen bien claro. La disciplina es lo que te va a ayudar el día que vos no tenés ganas, no tenés fuerza, no podés. La disciplina lo que te da es poder posponer la recompensa de lo que vos estás haciendo para poder continuar con el trabajo del día a día. Pero en un entorno tan hostil, ¿cómo se hace para construir disciplina ahí en ese momento? Bueno, mirá, volviendo un poco al entrenamiento físico, que a mí siempre me costó. Yo soy un tipo grandote, y si no entreno, digamos, mi estado físico no se mantiene fácilmente. Tengo otros amigos que pueden salir a correr 8 kilómetros en cualquier momento de su vida. Yo no, si no entreno, no lo logro. Yo creo que hay días, por lo menos el método que me sirve a mí es, hay días que se entrena el físico y hay otros días que se entrena la voluntad. Entonces muchas veces cuando me pasó a mí de, che, no tengo ganas de correr, no tengo ganas de hacer esto, bueno, si hoy no puedo salir a cumplir con el 100% del entrenamiento, por lo menos me voy a cambiar, me voy a poner las zapatillas, voy a salir y voy a correr lo que pueda. Entonces ese día le gané, mi voluntad ganó sobre las pocas ganas que tenés de hacer el entrenamiento, ¿no? Entonces un poco es eso, es intentar forzarlo a lo más que puedas, pero sí, creo que si pensás en la educación de un hijo o de un equipo y demás, es entrenar esto, ¿no? Entrenar la voluntad y la disciplina, que es lo que te va a permitir en el día de mañana hacer las cosas más allá de las ganas que uno tenga. Digamos, sí, ¿no? sí, obvio. Sí, que eso por ahí, aparte puede variar un montón, puede variar muchísimo. Che, y pensaba también como qué te enseñó quizás por ahí digamos, toda la experiencia, o sea, militar, inclusive la del curso comando, respecto del liderazgo, del trabajo en equipo. ¿Qué aprendiste? Quizás por ahí muchas cosas, ¿no? Pero lo principal para mí del liderazgo es entender que uno lidera distintos, digamos, siempre se habla un poco de el liderazgo ideal, ¿no? O sea, que para ser un buen líder hay que ser de tal y cual manera. Para mí el liderazgo tiene como dos ingredientes importantes. Uno es la personalidad de la persona que está liderando. Autoconocerse mucho a uno mismo permite a uno poder absorber, digamos, desmenuzar bien virtudes y defectos para entender cuáles son las fortalezas y debilidades que uno tiene como líder. Y segundo, entender a quién estás liderando, ¿no? Porque no es lo mismo liderar un equipo consolidado, que tiene muchísimos años de trabajo juntos y que ya, digamos, es un equipo que camina solo. Y dentro de ese mismo equipo vos podés tener personas que necesiten empuje, que necesiten direccionamiento. Yo a veces lo comparo como un cirujano que para cada una de las cosas que tiene que hacer en una operación tiene una herramienta particular. Entonces, a cada persona que vos tenés que liderar, que es distinta, vos tenés que tener la concepción de entender tus defectos y tus virtudes, darte vuelta y entender qué es lo que necesita ese equipo, y dentro de ese equipo cada una de las personas, para poder lograr
el objetivo. Y algo muy importante es nunca liderar sin mirar el objetivo que tiene tu equipo, porque si no, al fin y al cabo, vas a liderar y muchas veces hoy mi percepción es que con la intención de generar un buen clima de trabajo con el equipo, pierdo el objetivo que estoy mirando y termino con todos contentos y con una relación excelente entre líder y liderados, pero cuando vas a ver el resultado, a veces el resultado el objetivo te empuja a vos a tener que tener fricción con tu equipo que tenés que liderar o generar momentos incómodos o generar observaciones que no son agradables, pero porque enfrentan a las personas muchas veces con sus propios defectos o con sus propios errores. Entonces, por eso digo esto de estas tres cosas que se balancean: el objetivo que tenés, tus virtudes, tus defectos, tus fortalezas y tus oportunidades de mejora, y también eso con el grupo, ¿no? Saber balancear eso para mí es el liderazgo. Exacto. Sí. Y ahí, bueno, ni hablar, aparecen los egos, imagino, ¿no? En los grupos, aparecen seguro 10.000 cosas que tenés que aprender a gestionar, ¿no? Aprender a... Seguro. El ego, digamos, cuando te toca, o por lo menos hablo de mi experiencia personal, cuando te toca formar parte de la élite del ejército, hay muchos egos alrededor, digamos, vos tenés una boina y un uniforme de comando que implica mucha responsabilidad y también implica mucho en el ecosistema militar donde te moves, ¿no? Digamos, por lo menos cuando yo era chico veía un comando y decía, wow, este pibe. Y después ves también esas particularidades, que hay gente que lo lleva muy bien y hay gente que no. También te toca liderar a esa gente. Claro. Vos pensás que cuando yo me recibí de comando, al año siguiente fui y estuve a cargo de una fracción de comandos, tipos que tenían muchos más años que yo como comandos, mucha más experiencia. Entonces también ahí hay que saber gestionar esos egos para poder ser un líder efectivo, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Respecto a decidir bajo presión, ¿qué podrías decirle a alguien quizás por ahí que le pasa que bajo presión o se bloquea o le cuesta? ¿Qué cosas te ayudaron a vos? ¿Qué cosas viste que le ayudan a las personas durante el curso, durante tu experiencia? Lo importante es no dejarse ganar por esa presión que están ejerciendo sobre nosotros. Entender que hay que intentar hacer lo que más se pueda, separar esa presión sobre la acción de toma de decisión que yo tengo que tener, por ejemplo, liderando un equipo, y después entender esto de poder separarse un poco del problema y analizarlo con un poquito de perspectiva, ¿no? Más allá de la coyuntura, es difícil el ejercicio porque hay presiones laborales o de cualquier índole que le meten presión a uno. Entonces, entender que eso hay que aguantarlo y que es parte de la toma de decisiones. Y después hay un refrán que dice que el elefante se come de bocado, ¿no? Entender que de un problema grande yo tengo que poder entender cuáles son las partes que componen ese problema y en cuáles hay que hacer foco y en cuáles hay que hacer, cuáles son urgentes, cuáles son importantes, qué hacer primero, qué disparar, y después poder con el equipo de trabajo intentar asignarle, según las virtudes que tenga cada una de las tareas que puedan solucionar este problema o generar esta toma de decisión sobre algo, ¿no? Claro. Che, ¿y qué ves como paralelismo quizás por ahí entre una misión larga y por ahí una mala racha deportiva para alguien que se dedica al deporte o empresarial quizás, ¿no? Profesional? Yo lo que digo es que al fin y al cabo eso en algún momento termina, digamos, y que hay que seguir confiando en el método que uno tiene para prepararse, ¿no? Entonces, digamos, como que esa racha termina siendo una consecuencia de agentes que por ahí uno no puede controlar. Entonces ahí, digamos, volviendo un poco a lo mismo, analizaría cuáles son las cosas que yo puedo controlar para cambiar esto y cuáles no. Pero para llegar a ese momento, para mí hay que tener mucha tranquilidad y conciencia tranquila de que todo el laburo que se hizo previamente está bien hecho, ¿no? Después, como lo que uno toca en la cancha y demás, son consecuencias de lo que vos venís trabajando. El resultado siempre es una posibilidad, exactamente, ¿no? Totalmente, sí, pero como cuando vos podés apoyarte en alguna medida de rendimiento, ¿no? Decir, bueno, hicimos esto, bueno, quizás ahora no sé el resultado, pero
Por la eso parte que controlamos vamos bien, digamos, los ¿no? consensos previos, digamos, para que ese fracaso o esa racha no impacte negativamente en el deportista o en el equipo, creo que tiene que haber consensos previos de decir, che, queremos alcanzar este objetivo, la mejor forma de alcanzarla es esta, nos vamos a preparar de esta manera, estamos todos ok, bueno, si después llegamos y hay un resultado adverso, revisaremos lo que consensuamos antes. Muchas veces como líder, a veces se toman decisiones de manera unilateral que te llevan a un fracaso y cuando querés ir a revisarla no podés revisarla con tu equipo porque finalmente fuiste vos quien decidió y no hubo una decisión consensuada. A ver, las decisiones siempre son del responsable o del líder del equipo, ¿no? Sí. Pero digamos, por lo menos trabajadas para que haya un consenso de que la mejor decisión es una para que uno tome, ¿no? Claro. Y si tuvieras que resumir como en alguna idea esta idea de la mentalidad de comando, sobre todo para quien compite y sobre todo las personas que compiten solos, ¿qué sería para vos la mentalidad de comando? Que todo lo podés lograr, digamos, ¿no? Que con trabajo, con disciplina, con constancia, venciendo tus miedos, organizándote, podés alcanzar el objetivo que te impongas, digamos, ¿no? ¿Eso entendiste de vos mismo en los momentos así más complicados, más duros? Sobre todo esto de confiar en uno mismo, de entender que por ahí hay otros que tienen otras virtudes, pero que las virtudes de uno también valen y que en algún momento esa virtud que no se vio y que no floreció en algún momento de tu carrera profesional y demás, va a surgir en otro momento. Ser maleable y adaptarte a las cosas que la vida te va presentando o que el desafío deportivo que tengas te va presentando y buscar cómo adaptarte a esas nuevas situaciones que se te van presentando, creo que eso es una de las cosas que más rescato, digamos, ¿no? Y que me sirvió a lo largo de mi vida. ¿Algo más que te gustaría contar de tu experiencia? ¿Algo más que digas esto, no sé, que está bueno para contarlo, para transmitirlo? ¿Te surge algo más respecto de tu experiencia? No, esto de que juntos, más allá de que sea un deporte individual y demás, siempre hay un equipo de trabajo detrás. Sí. Que el laburo en equipo garpa, digamos, ¿no? Después Sí, el día de mañana, ¿no? Y saber entender que a veces a vos te toca liderar, a veces te toca ser liderado, más allá de las jerarquías o lo que sea, hay circunstancias y momentos en los que a uno que no jerárquicamente es el líder, toca liderar y empujar alguna situación, y que eso te permite, digamos, enriquecerte mucho más en el logro de los objetivos que tengas. Sí, yo pienso mucho, yo la trabajo con deportistas tradicionales, deportistas mentales, algunos individuales, otros en equipo, y un poco lo que ocurre es eso, que sobre todo los que trabajan en forma individual, son profesiones que suelen ser bastante solitarias, por lo cual trabajar con algún tipo de grupo en muchos momentos te sostiene, te ayuda, y a la par también podés ver que no sos el único, hay mucha gente que está en la misma que vos, y por eso están tan buenos los programas en los cuales uno puede estar, aunque sea en un grupo reducido, que te entiende, que ve tu proceso y que te ayuda a que vos puedas ir llevando tus objetivos, tus desafíos, y a la vez también ir apuntalando en lo que te cuesta más. Pero a partir también quizás por ahí de no estar en una caja de resonancia que solamente te rebota el eco de lo que te pasa a vos, y quizás por ahí ver otras situaciones te ayuda. Sí, sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de un curso o el desempeño de una tarea, de un deporte. Sí. Yo siempre pienso que es mejor hacerlo en equipo, porque vos, cuando lo haces de manera individual, por más que tu deporte sea individual, vos vas a aprender también de las correcciones y de los desvíos y de las acciones del otro, también. Y eso te enriquece mucho más. Sí, hablar. Eso me parece importante, ¿no? Digamos, intentar meterte en un ecosistema en donde vos también puedas ver cómo otro resuelve el desafío que tiene por delante, que puede haber mil formas distintas de corregirlo o de sortearlo. Eso me parece que... Viste que está el concepto de visión, viste que uno a lo que apunta, a lo que le gustaría, y también está el concepto de antivisión, que es todo lo que vos no querés. Y a veces está bueno, es muy poderoso el concepto de antivisión, porque cuando uno ve lo que no quiere para sí mismo, eso inclusive te impulsa, y inclusive por ahí puede ser eso, ¿no? Un estilo, una personalidad, algo del grupo, del equipo que ves que quizás para ahí no te gusta tanto, y decir, che, yo quiero
lo más lejos posible de este estilo y quizás valorar No, tu propio, ¿viste? también en liderazgo se ve mucho eso, digamos, ¿no? Yo no quiero ser como este jefe que tuve. Exacto. Eso es sé que no quiero hacer esto porque sé las consecuencias que trae para un equipo de Verlo trabajo. te ayuda a Entonces, tenerlo presente y a vos decir, bueno, yo voy más para acá. Claro. Juan, ¿querés contarnos algo acerca más de tus proyectos personales, proyectos que tengas, cosas que quieras compartir, contar? Bueno, hoy nada, me toca trabajar en Volkswagen, muy contento de tener la oportunidad de trabajar en la compañía. Qué bueno. Y particularmente estoy desarrollando un proyecto personal que, si bien tiene nombre, todavía está, digamos, ¿viste? Cuando uno Sí. empieza un proyecto personal, se llama Human Bridge. Sí. Hay muchos militares que han, al igual que yo, dejado la carrera militar y se han insertado en la vida civil, digamos, Sí. como le decimos nosotros. Y es un proceso bastante exigente, difícil, entendés un cambio de ecosistema, cambio de reglas de juego. Muchas veces saltamos a trabajar en seguridad porque es lo que mejor paga o lo que más o menos tiene que ver Claro, con las se Fuerzas asocia Armadas. rápidamente a eso, ¿no? A la defensa, ¿no? Entonces este proyecto es una organización social, si querés, o sin fines de lucro, Sí. que va a intentar, y también los militares tienen mucho para aportar. Sí, es que para mí, por eso cuando hablamos, yo digo, para mí tiene un montón de cosas para decir, Juan. Digo, está buenísimo, pero hay mucho para decir, viste, de esto, mucha experiencia, muchas cosas que son Sí, sí. para todo, sirven para todo. La idea de Human Bridge es ser un puente Sí. entre las empresas y los militares que quieren dejar las fuerzas, no buscando que militares dejen las fuerzas, eso digamos Sí. no me interesa, que cada uno haga lo que quiera de su vida, Sí. Sino aquellos militares que, como me pasó a mí y a un montón de amigos Claro. más que han decidido transicionar de la vida militar a la vida civil, ayudarlos a ellos Claro. a entender qué es el proceso que van a vivir, a entender que se hagan las preguntas correctas antes de dejar el ejército, las fuerzas. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y no salir solamente a buscar un trabajo X. Claro. Y después también hacerle entender a las empresas que no somos solo militares que podemos manejar la seguridad de una empresa, sino que hay un montón de virtudes y un montón de especializaciones dentro de las fuerzas que pueden generar valor agregado a las compañías, ¿no? Logística, personal, y un montón de valores y disciplina y Sí, orden y para mí demás tienen un montón para que decir. se pueden dar. Entonces, me parece que ser un puente entre esas dos partes, digamos, puede ser piola y sobre todo ayudar a amigos o conocidos que han tomado la decisión que yo tomé hace unos 10 años aproximadamente. Me parece que no existe algo así. En otros países del mundo existe, Mirá. sobre todo con veteranos de guerra y demás, a los que se les da, digamos, todo este apoyo. Yo tomé esa idea para tomar esto de gente que sale de las fuerzas y también empresas que cuando también buscan personas de la fuerza por ahí no entienden profundamente qué es lo que están buscando y qué es lo que un militar les puede dar a sus organizaciones. Está bueno. Yo, justo también hace 11 años más o menos que me dedico al coaching y también fue un poco eso, salvando las distancias, ¿no? Pero yo trabajaba en relación de dependencia en una multinacional, me dedicaba más al área de comercialización y comunicación y el hecho de salir a trabajar en forma independiente en una cosa que se llamaba coaching en ese momento, que no tenía ni idea de cómo iba a ser trabajar en esto. Bueno, hubiese estado bueno que quizás en la carrera, hubiese estado bueno inclusive que alguien quizás por ahí me guíe a toda esta aventura que fue decir, bueno, salgo de la relación de dependencia y trabajo en forma independiente. Y no fue tan sencillo, o sea, fue todo un proceso, que me tomó años a poder decir, bueno, tengo mis clientes, tengo mi experiencia, tengo desarrolladas mis habilidades, porque por ahí también pasa esto, ¿no? Que es como, Seguro. sí, tenés el título, todo, tenés la formación, pero no tenés clientes. Y bueno, hay que aprender a venderse, y quizás por ahí vos sabés coaching, pero no venderte. Y todo esto implica un proceso de mientras vos aparte tenés que vivir, digamos. Sí, ¿no? acá la idea también es ¿viste? conectar a las personas que quieren, a los militares que decidieron continuar su vida fuera de las fuerzas, conectarlo con otros militares que ya están trabajando en distintas compañías para tener una especie de mentores que los guíen en sus primeros pasos. Compartir experiencias, hasta en cómo armar un currículum.
porque por ahí una persona que tiene 20 años en el ejército nunca lo tuvo que hacer. Claro. Entonces se les presentan un montón de desafíos que uno por ahí da por sentado, entonces acompañarlos a ellos. Pero también creo que tiene la otra parte, ¿no? De que las empresas entiendan el valor agregado que un militar les puede dar a ellos, no solamente en la parte de seguridad, que es como un poco el encasillado que tenemos, sino más allá de eso, en un montón de otras áreas en las cuales la gente tiene expertise. Bueno, ya nos iremos enterando acerca de eso. ¿Tenés algún lado donde podamos buscar información, buscarlos? Estoy en LinkedIn, después te paso, digamos, o sea, te buscamos ahí como Juan Villafañe Molina, y bueno, ahí ya vas a estar, nos estás contando a todos de cómo va ese proyecto y invitándonos. Así que bueno, desde ya, Juan, un placer tenerte. Igualmente. Yo hace mucho que hablamos de esto y que lo peleamos para conversar, y yo te dije, para mí ustedes tienen un montón para aportar, un montón para decir, y quizás por ahí, por desconocimiento, las personas no lo saben, no lo valoran, y después cuando uno ve como cuánto de estas habilidades de liderazgo, de mentalidad, de resiliencia, digamos, de perseverancia en la dificultad, y todo son tan aplicables a tantos ámbitos profesionales, claramente son una voz autorizada para escuchar. Así que yo por eso te quería sobre tenerte, todo porque sinceramente en esto que hablábamos es de las tomas de decisiones bajo presión, ¿no? Eso es algo que un oficial de las Fuerzas Armadas tiene en su día a día, ¿no? Eso es parte de entender qué está sucediendo, para dónde van las cosas, qué decisiones hay que tomar, qué es lo importante, qué es lo urgente, cómo aguantar esa presión que se genera para que no caiga sobre los subalternos en una organización vertical. Los deportes de competencia, de hablar, el póker profesional también, donde hay quizás por ahí dinero en juego, decisiones muy finitas, muy difíciles para tomar, mucha presión, obviamente con técnica, con profesionalismo, con decisiones informadas y administradas, ¿no? Pero más allá de eso, hay mucho para aprender de estas miradas que sin dudas, tal cual, se acostumbraron mucho a eso, a convivir con eso, ¿no? Seguro. Y ahí entonces tienen mucho para decir. Así que bueno, gracias Juan, un placer.